Los hombres también padecemos la violencia de las mujeres, pero no es visible eso muchas veces. Lo que hace el machismo es darle argumentos a alguien para que ejerza violencia sin ninguna culpa. Primero yo tengo que percibir que eso que estoy viviendo es una situación de violencia, después tengo que percibir si tengo una red de contención como para poder salir, si tengo recursos económicos, hay como todo un proceso alrededor de eso que siempre hace como que limite mucho el acceso de las personas a salir de esos espacios o siquiera poder compartirlos y contarlos. Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Una cosa que me parece que está bueno, que recién aclaramos, que es que, bueno, los varones no reciben violencia de género, pero sí reciben situaciones de violencia, sí las viven. Seguro, claro que sí. Y también es cierto que hay vínculos donde quizá la mujer expresa mayor agresividad, ¿no? O entre comillas violencia, porque justamente si vamos a pensarla en relación a la relación desigual de poder, no sería tampoco violencia, pero pongámosle agresión, violencia, por supuesto. ¿Por qué no habría mujeres que sean agresivas? Uh-huh. Sí, por supuesto que las hay. Ahora, él dice algo así como los varones no tenemos canales donde poder, ¿no? Y ahí hay una cosa que es interesante a tener en cuenta. Yo me quedo pensando un poco en esto porque siento que también es difícil para el varón muchas veces ir a hacer una denuncia, por ejemplo, por lo que le va a pasar a él con su masculinidad, ¿no? Como porque por lo general, no siempre, pero por lo general cuando nos acercamos a un espacio como una comisaría para hacer una denuncia, quien recibe la denuncia también es otro varón. Y bueno, hay algo ahí como de qué va a pensar esa persona de mí, que soy débil, que no estoy pudiendo como ejercer mi masculinidad como tendría que ser, que alguien me está dominando. Entonces, bueno, ese temor a qué piensa el otro muchas veces lleva a que la persona no vaya efectivamente a hacer una denuncia o pedir ayuda con sus pares también, ¿no? ¿Qué no, piensa y qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar en esa situación? Porque si se van a reír de mí. Tal cual, y esto no es algo que suceda muy excepcionalmente, o sea, todavía hoy sigue habiendo lugares donde una mujer quiere ir a radicar una denuncia y medio como que la bardean, va un varón y bueno, es el triple la burla, o, en fin, exponerse a eso por supuesto que es muy complicado y que no debería suceder. Ahora bien, por un lado, entonces, la violencia o la agresión de una mujer hacia su pareja varón no es violencia de género. Es agresión, es un vínculo atravesado por la agresión, pero ahí no podemos hablar de violencia de género técnicamente. Después, que en esos casos hay dificultad para que el varón pueda acudir a alguien, por supuesto que lo hay, y tiene mucho que ver con esto de los mandatos de masculinidad. Sí, pensemos que cuando nosotros muchas veces decimos esto, yo siempre digo esta frase, pero muchas veces cuando los varones incluso hablan de lo que sienten con otros pares, hay mucho chiste alrededor de eso, como bueno, pollerudo, tu germu, bla, 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 y como todas esas cosas alrededor de eso, bueno, limitan que yo pueda expresarme con mis amigos respecto de qué me está pasando con mi pareja, ¿no? Es muy importante esto de cómo en el círculo de varones de pronto se puede banalizar, ¿no? Al principio decíamos, si todo es violencia, al final se banaliza la violencia. También a veces se banaliza justamente porque viniendo de un varón, bueno, se supone que te la tenés que bancar, ¿no? Entonces, conozco montones de casos de varones muy preocupados porque, por ejemplo, su pareja los obliga a que le muestren el celular o con quién estás hablando, con quién estás chateando, y eso todo el tiempo tiene que ser mostrado porque si no, es que ¿qué me estás ocultando? Y si él va y habla de eso que le preocupa y lo angustia con sus amigos, es medio como que se le cagan de risa. Claro. Entonces es muy complicado, ¿no? Se refuerza esta cuestión de la soledad. ¿Qué más dice aquí este audio? Que no hay canales. También es cierto, yo muchas veces he escuchado esta idea de que bueno, las mujeres también son violentas, los varones también somos violentados, no hay leyes para nosotros. Entonces, bueno, en realidad las leyes
están muy pensadas para los varones. Sí, sobre esto está bueno decir que muchas veces cuando se sanciona una ley, en realidad lo que se está buscando es un reconocimiento de derecho. No es que antes no existía, sino que no estaba siendo cumplido como debería o respetado como debería, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, se realiza, se proyecta, se escribe, se sanciona una ley para poder darle lugar a algo que no sucede de forma natural, ¿no? En la sociedad. Entonces, como tenemos en porcentaje mayores situaciones de, por ejemplo, femicidios, que es la situación extrema de la violencia de género, es decir, mujeres que mueren en manos de varones por su condición de género, en la mayoría de los casos es una expareja o una pareja, como el porcentaje es mucho mayor, se realiza esta sanción de esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las personas del colectivo, ¿no? Entonces, en porcentaje, por eso está esta ley, ¿no? Como cuando hablamos de lo que sucede a nivel macro, claro. En porcentaje las mujeres vivimos mayores situaciones de violencia por nuestra condición de género que los varones. Por eso es que existe como esta ley y esta sanción justamente para poder visibilizar y erradicarla, ¿no? Como tantas otras leyes que tienen que ver con lo que podemos llamar, entre comillas, minorías, y que no tiene que ver con una cuestión de cantidad, sino con una relación minoritaria. De vulnerabilidad. Claro, es una relación al poder, sí. ¿No? Donde estoy en una situación de desventaja. Entonces, por eso también matrimonio igualitario, identidad de género y tantas otras leyes que apuntan hacia esas minorías postergadas, relegadas, que no participaban de la ciudadanía. Ahora, los varones heterosexuales, como, y todo el sistema de justicia está pensado fundamentalmente hacia ellos. ¿No? Sí. De todas formas, yo no sé si él lo nombra en el audio, pero sí se escucha mucho últimamente esto de las falsas denuncias. ¿Qué pasa con las falsas denuncias? Porque hay como... También los medios masivos de comunicación hablan mucho sobre esto y hablan como de, bueno, hay una ola de falsas denuncias de mujeres que en realidad quieren sacar provecho de esta situación. Sí, es algo de lo que se habla mucho, circula mucho en redes sociales. En las últimas semanas ha estado como a full el tema. Sí. Tenemos un invitado que habla, que me parece lo dice de un modo muy, muy preciso, qué es esto de las falsas denuncias. Y podemos escucharlo a él y luego comentamos. Lucho Fabri, está bueno como hacer una intro sobre él. Es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales, docente universitario y capacita y trabaja temáticas de género y masculinidades, ¿no? Con lo cual, digo, tiene un expertise y un recorrido alrededor de estos temas que me parece como que es importante su mirada. Sí, además Lucho Fabri, bueno, es uno de los pioneros acá en la creación de organizaciones de varones para repensarse como varones antipatriarcales y es alguien que tiene una producción intelectual de mucho reconocimiento, ¿no? Yo creo que se parte de un error o de una imprecisión cuando se habla de falsa denuncia. La denuncia no es falsa. La denuncia es o no es. Lo que puede resultar falseado son los motivos por los cuales se denuncia, los hechos, el testimonio que brinda denuncia puede ser cierto o no. En cualquier caso, no en casos de violencia de género y específicamente contra varones. Cualquier denuncia no implica en sí misma una aportación de verdad, sino que precisamente el rol de la administración de justicia va a ser comprobar los hechos, ¿no? Y en función de eso, administrar justicia, impartir penas, sanciones, castigos, etc. Creo yo que en el caso de lo que se llaman las denuncias falsas o las falsas denuncias por motivos de género, hay una intencionalidad que tiene que ver con sembrar a priori la duda sobre el testimonio de las mujeres víctimas de violencia y al mismo tiempo victimizar a priori a aquellos varones denunciados. Lo mejor que nos puede pasar a las personas que defendemos el derecho a una vida libre de violencias y la existencia de herramientas políticas y jurídicas para que aquellas personas que atraviesan y padecen esas violencias por motivos de género puedan denunciar y encontrar respuestas en la justicia, es que la justicia identifique
en el caso de que los hechos denunciados sean falsos, y sancione con falso testimonio a las personas que así lo hacen, de manera tal que nos podamos quedar tranquilos y tranquilas de que hay una buena administración de justicia con perspectiva de género, lo cual siempre va a resultar más favorable para quienes están padeciendo esa violencia y para el conjunto de la sociedad. Nadie que esté en favor de una vida libre de violencia por motivos de género va a defender la existencia de falsas denuncias o de falsos testimonios, porque son maneras de limitar el alcance, la legitimidad que tienen esas herramientas que tanto han costado construir. Antes decíamos, no siempre las mujeres denuncian. En realidad es un porcentaje pequeño de todos los casos que existen de violencias por motivos de género. Quienes llegan a la denuncia son un porcentaje pequeño. Es verdad. Y de ahí quienes llegan a un juicio. Sí, porque pensemos como en esto que venimos hablando, ¿no? Como primero yo tengo que percibir que eso que estoy viviendo es una situación de violencia, después tengo que percibir si tengo una red de contención como para poder salir, si tengo recursos económicos, ¿no? Como hay como todo un proceso alrededor de eso que siempre hace como que limite mucho el acceso de las personas a salir de esos espacios o siquiera poder compartirlos y contarlos, ¿no? Seguro, y hay muchas personas también que... Y esto, perdón, no tiene que ver con recursos económicos, lo aclaro porque las violencias y las violencias de género se ejercen en todos los estratos sociales, incluso para mucha gente con mucho poder adquisitivo, denunciar o salir de ese vínculo violento tiene un costo muy grande en su calidad de vida. Un costo económico muy alto, claro. Entonces, que sí. bueno, prefiero por este costo quedarme en este lugar, ¿no? Y vivir esto que estoy viviendo. Sí, y también pensemos que hay muchos casos donde hay una situación de violencia de género que luego de alguna manera se resuelve porque la persona logra despegarse de ese vínculo y quizá no hay denuncia allí. Simplemente, bueno, resolvió de otro modo. La denuncia tiene que ver con pedir medidas de protección, por ejemplo. Entonces, la famosa perimetral, como se le llama, la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento. Entonces, son medidas que toma la justicia para poner a resguardo a la víctima de esa violencia. Ahora, hay casos donde quizá la persona no necesita que la justicia intervenga, sino que de algún otro modo logra separarse de allí y ya. Entonces, el porcentaje de los casos denunciados es pequeño en relación a la gran cantidad de situaciones que existen de violencia de género. Luego, de esos pocos que se denuncian, es un porcentaje muy, muy pequeño el de las llamadas falsas denuncias, ¿no? O sea, las denuncias que no tienen un sustento real. Que existen, seguramente que existen. Claro, por distintos motivos alguien puede ir y denunciar a su pareja o expareja argumentando que hay una violencia de género. Puede suceder. Pero realmente, decíamos antes, todo el camino de hacer la denuncia, sostener eso, las medidas de protección, todo esto no es sencillo ni es un camino alegre. O sea, ¿por qué alguien se expondría a todo eso simplemente para hacerle daño a otro? Bueno, en algún caso puede ser. Sí, no negamos de que puede suceder, pero me parece importante lo que dice él, en el sentido de que no existe en sí una falsa denuncia, sino que se tiene que comprobar los hechos en sí. Si los hechos sucedieron o no sucedieron. Bueno, y ahí también aparece como toda una construcción alrededor de lo subjetivo, cómo lo vivió la persona, qué le pasó a la otra persona. Bueno, y hay como todo un trabajo ahí muy interesante desde la justicia que se tiene que poder hacer. Incluso estas leyes aparecen para poder construir ese camino que va después de la denuncia, ¿no? Sí, y ahí está también la cuestión de la responsabilidad de los medios y todos aquellos que en mayor o menor medida intentamos comunicar algo de todo esto. Si ponemos el énfasis en estas supuestas o llamadas falsas denuncias, sí, podemos estar hablando de algo que es minoritario y real,
pero corremos el riesgo de estar invisibilizando o echando sospecha sobre la gran mayoría de los casos donde no hay nada de falso. Ahí me parece interesante también poder pensar por qué alguien elige ir por una vía y no por la otra, ¿no? Bueno, está bueno esto de que es una elección, ¿no? Qué comunicamos y cómo lo comunicamos es parte de una decisión. Y también, bueno, creo que las personas adultas podemos hacer como ese, no todas, ¿no? Pero podemos hacer como esa visión crítica de lo que estamos eligiendo mirar y a quién estamos eligiendo escuchar y para qué, y entender que ese mensaje qué nos está diciendo y por qué lo elegimos o no. Pero bueno, no siempre se tiene esa posibilidad de poder elegir y está bueno como pensar como, bueno, qué vemos y... Ahora, es curioso como desde los sectores más conservadores siempre se elige algún caso minoritario para ponerlo en primer plano. Por ejemplo, en la discusión sobre la educación pública y gratuita, dice, bueno, pero en todo caso que los extranjeros paguen. Bueno, pero es un caso son muy poquitos Sí, los extranjeros. bueno, con la salud también pasa lo mismo. Con la salud, bueno, pero entonces que si es un extranjero que pague, bueno, pero ¿cuántos extranjeros No, se sí, ni el atienden en el 2% de la sistema población. público de salud? ¿No? Y digo, ¿y eso va a hacer diferencia? Entonces, ¿cómo esos casos minoritarios se ponen en primer plano para opacar o desestimar lo otro que es un verdadero reclamo? ¿No? Totalmente. Bueno, en relación igual está bueno como nombrar que por lo menos en Argentina tenemos un montón de lugares o recursos a los cuales acudir ante situaciones de violencia. Hay políticas públicas que atienden este tema. Exactamente. Los centros integrales de la mujer son unos en Capital Federal. La línea 144, que es a nivel nacional, que es anónima, digo que uno puede recibir asesoramiento. Que no es una línea de denuncias que a veces aparecía en los zócalos de programas. Si estás sufriendo violencia, denunciar. No, la línea 144 no recibe denuncias. Brinda asesoramiento, contención, recursos. Entonces, por un lado tenemos la acción del Estado en relación al tema violencia por motivos de género. Por otro lado, tenemos desde la sociedad civil distintas organizaciones. Sí. Y también esto que comentábamos recién, si estás en conocimiento de que alguien podría estar siendo víctima de violencia de género, bueno, cómo acercarse, cómo acercarle recursos, cómo ponerse a disposición para que... No juzgar a la persona, ¿no? Como esto también poder pensar que desde nuestros lugares individuales siempre podemos hacer algo y no creer que solo la única respuesta es la denuncia, ¿no? Como por ahí acompañar desde este lugar también es una manera, es una posibilidad. Y bueno, Lucho nos cuenta un poco también qué pueden hacer los varones, ¿no? Que es el otro punto interesante de la discusión. Bueno, cómo los varones nos involucramos en la erradicación de la violencia por motivos de género. Los varones tenemos un rol central en la prevención y en la erradicación de las violencias de género, principalmente porque somos los que en la mayoría de los casos ejercemos esas violencias, ¿no? En un enorme porcentaje, las violencias ejercidas contra mujeres, diversidades sexuales y masculinidades no hegemónicas son perpetradas por hombres cisgénero. Por lo tanto, el trabajo con y entre los hombres es clave para la prevención y la erradicación de estas dinámicas. Además, la raíz del ejercicio de estas violencias, en el marco de un sistema patriarcal y de una cultura machista, está íntimamente vinculada con una forma de vivir y de expresar la masculinidad muy anudada con la desigualdad, la jerarquía, la asimetría y las violencias, ¿no? Desde sus expresiones más sutiles e imperceptibles, algunas de las cuales podríamos conceptualizar como micromachismos, a las expresiones más crueles y explícitas, entre las cuales están aquellas que constituyen delitos y tipos penales, como los femicidios, las violaciones o el abuso sexual. En todos los casos hablamos de expresiones de violencia en el marco de un sistema que asigna lugares de poder a los hombres por el solo hecho de serlo, ¿no? En ese sentido, no solo se trata de reflexionar sobre las propias violencias ejercidas, hacernos responsables del daño, repararlo y no reincidir en ese ejercicio, sino también, y sobre todo en materia de prevención,
de poder de algún modo interpelar o cuestionar cuando otros hombres ejercen esas violencias, precisamente asumiendo un rol activo en el ejercicio de la prevención y no simplemente o únicamente absteniéndose uno de ejercer esas violencias a título personal. En ese sentido, entender, como decíamos anteriormente, que se trata de un problema político y público, también nos sirve pensarlo como un problema colectivo y comunitario. Entonces, además de no ejercer violencias, tenemos que cuestionar a aquellos que las ejercen y acompañar sobre todo ese ejercicio de responsabilización. Ser el Ortiga del grupo, digo yo. Acompañar el ejercicio de responsabilización. Sí, me gusta. Y esto que está diciendo, hay una campaña Avon que a mí me gusta mucho, yo la uso mucho también para cuando hablamos de estos temas, que habla un poco, lo que hace es recrear situaciones en las que un varón le habla a otro varón y le dice, che, esto que estás haciendo está mal, sí, ¿no? Y me parece que está bueno porque es bastante gráfica y que es algo que siento que no sucede tanto, no sé. Sí, bueno, por los mandatos de masculinidad, por la dinámica que toma la conversación cuando es entre varones, ¿no? Cis, hetero, se hace difícil hablar de esto porque inmediatamente aparece, bueno, el Ortiva del grupo, ¿no? Bueno, había un grupo de varones contra el patriarcado, en reflexión sobre todo esto en Uruguay, que se llamaba Los Traidores de Papá, ¿no? Son esos nombres que te invitan a pensar, bueno, acá hay algo de lo cual habría que desertar, ¿no? Sí, también lo trae como algo, a esto que decíamos hace un momento, como siempre podemos hacer algo. No es que esto está muy lejos a nuestra realidad, porque la expresión máxima, como decíamos hace un momento, es un femicidio, pero previo a eso hay un montón de micromachismos, como nombraba él, de formas pequeñas de expresiones de violencia en mucho menor medida que naturalizamos y que muchas veces son imperceptibles para nosotros y nosotras. Y nuevamente Fabri habla de patriarcado y habla de la cultura machista, que es muy interesante porque, otra vez, muchas personas, muchos varones podemos sentir, bueno, yo no soy machista o no soy tan machista o estoy tratando de revisar permanentemente mi machismo. Las mujeres también, claro. Obvio. Pero digo, en relación a qué hacemos los varones respecto de la violencia por motivos de género, esto de primero saber que más allá de mi conducta, vivo en una cultura machista, seguramente estoy atravesado por el machismo. Ahora, ¿qué significa, una vez más, cultura machista? El machismo es una ideología que coloca al varón por encima de todas las demás identidades y lo coloca claramente allí y se jacta de ello, ¿no? Ahora, como sucede con otras ideologías, como por ejemplo con el racismo, lo que hace el machismo es darle argumentos a alguien para que ejerza violencia sin ninguna culpa, ¿no? El racismo hace eso, por ejemplo. El racismo es toda una construcción científica que argumenta en favor de que se pueda exterminar o explotar a ciertas poblaciones sin culpa. Bueno, yo pienso que lo mismo hace el machismo, ¿no? Y le da argumentos a los machistas para que puedan ejercer sus violencias sin ninguna culpa, porque bueno, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante que entre varones se pueda reflexionar sobre esto. Sí. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema? Las violencias. Y como siempre, nosotros acá no venimos como ni a querer necesariamente bajar una línea de algo que hay que hacer o no hay que hacer. Sí me parece que está bueno que este tema, que siento que es bastante delicado, poder empezar a dialogarlo un poco más, o empezar a visibilizarlo un poco más, o empezar a tener estas conversaciones incómodas, ser un poquito más el Ortiga del grupo, o si no me animo a decir nada, quizás no avalar ciertos comentarios, quedarme en silencio, decir que no estoy de acuerdo. Es una forma de empezar a cambiar esta realidad. Siempre podemos hacer algo, siempre está a nuestro alcance poder hacer o decir algo en relación a esto, y es la manera de generar un gran cambio social. Siempre la invitación a dialogar. Así que esperamos los comentarios y todo lo que nos quieran decir. Gracias. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.